8 de la mañana con 38 minutos. El primer café político de la semana es con el abogado Rodolfo Saldivia, como todos los lunes. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenos días. Muy bien, Mauricio. Gusto de saludar. Muchas gracias. Te di un comentario ayer, te llamó la atención igual la portada de las últimas noticias como a mí, ¿no? Sí, de hecho después borraron creo la publicación del mes del tema del auto de... O sea, la camioneta de 2 metros, ¿cómo estacionarla? Sí, no, terrible. Acá deben haber varios interesados en cómo estacionar camioneta de 2 metros, porque acá hay varios que tienen camioneta de 2 metros. Ya. Vamos, una semana que se viene, bueno, al igual que todas las semanas, yo creo que van a partir en marzo, hablando de marzo, porque no sabemos qué va a pasar todavía en abril. Así es. Pero se van a modificar muchas sensaciones seguramente en las próximas horas y en los próximos días respecto de lo que va a ir sucediendo. Hoy día hay huelga feminista, por ejemplo. Hoy día hay huelga feminista que va de la mano de lo ocurrido el día de ayer con el 8M, más todas las otras movilizaciones y situaciones también en el Parlamento y de los actores políticos que se van a ir desarrollando en los próximos días. ¿Cuál es la sensación de lo ocurrido ayer también, Rodolfo? Bueno, es un tema interesante el hecho de que parecía ser una constante del 2018. En mayo fue la eclosión a raíz de lo que ocurrió en las universidades pidiendo protocolos antiabuso y digamos había un fenómeno interesante de empoderamiento femenino. Es muy importante eso. Hay muchas falencias en ese ámbito respecto a, por ejemplo, la igualdad de igual trabajo, igual sueldo. Hay datos, por ejemplo, el caso de las gerentas a nivel internacional, incluso son muy poquitas las mujeres en cargos de gerencia, de altos cargos en política. Hace poco un acto, lo comentó incluso en CNN Chile, Marcela Sabat, respecto a que en la historia del Congreso chileno han existido, no sé, menos de un 5% mujeres en relación a la proporción de hombres. Y por de pronto, digamos, está este fenómeno de que se aprobó la paridad. Por lo tanto, es una buena noticia porque, ojo, en convención constitucional, eso es muy importante decirlo. La paridad está aprobada solamente para eso. Para efectos. Si uno vota convención constitucional, ahí habría paridad, porque respecto a lo otro, claramente no habría paridad en el sentido de que sería mixta. Una convención mixta, mitad al Congreso y mitad hombre, y ahí, digamos, la convención mixta no, digamos, es otro sistema. Así que es importante porque de hecho en la Constitución del 80 las mujeres había solo una comisionada, aparte de los problemas obviamente de legitimidad y todo lo que trae la Constitución, y digamos eso que fue Luz Bulnes Aldunate, profesora de la Universidad de Chile, y para la Constitución del 25 no hubo ninguna mujer. Por lo tanto es siglo XX que hemos tenido 2 constituciones. Es claro e importante, digamos, que ahora en el siglo que estamos haya mujeres representadas en igualdad de condiciones que los hombres, siendo que tienen iguales competencias y también son la mitad de la población. Por lo tanto no tienen ninguna justificación que no estén fuera del proceso constituyente. Y bueno, en ese ámbito hay cifras que están por verse, pero bueno, Carabineros obviamente tiene una cifra muy menor de lo que fue ayer en Santiago. 125.000 dijo. Exacto, y claramente uno ve que fue más o menos las mismas dimensiones que la protesta del 1.200.000, por lo tanto, evidentemente hay un problema ahí de que quieren minimizar este efecto. De hecho, también desde el punto de vista del gobierno trataron de salir con una agenda de que el feminismo se había politizado y tratar de condenarlo. Y claramente se politizó, pero el grado de aprobación y del éxito de las movilizaciones también dan cuenta de que este es un fenómeno que evidentemente también tiene un carácter político, porque finalmente para hacer cambios en legislativos hay que meterse en política, no vienen, digamos, desde el Estado hacia abajo, sino que principalmente la sociedad civil hacia arriba. Sí. E incluso históricamente en el siglo XX movimientos de mujeres conservadoras, del partido, digamos, de la que podríamos llamarse la derecha más conservadora, permitió el avance, digamos, por el voto femenino incluso. Entonces la actividad política en sí es muy importante y el gobierno no puede tratar de desconocer esa situación y no, digamos, tratar de criminalizar en movimiento social, y por otra parte también politizar o achacarle una etiqueta a este movimiento feminista. A ver, para contextualizar respecto de los 125.000 asistentes a la movilización, a la marcha del 8M en el día de ayer por parte de Carabineros y el gobierno, eso dijo, esa era la cifra oficial a las 3, 4 de la tarde.
Cuando se trata, yo veo ahí una responsabilidad del Estado. ¿Eh? El Estado, cuando te trata de, o te miente en la información, o no te dice la verdad de lo que está sucediendo en el país, sea una marcha, sea, lo que sea, lo pongo de ejemplo nomás. Creo que hay una violación a los derechos humanos también, cuando tú tratas de desinformar y crear una realidad distinta. Me parece que ahí hay una cuestión muy finita que podríamos filosofar y entrar a analizarla, ¿no? Pero 1.200.000 hubo en la marcha más grande. Ponte tú que hayan habido 800.000, 1.000.000 de personas ayer en el centro de Santiago, más todas las marchas del resto nacional de las regiones a nivel nacional, se habla de 2 millones de personas. Hay fotos del tránsito de mujeres desde Valparaíso, o sea, de Viña del Mar a Valparaíso, es impresionante la cantidad de gente que hay también. Sí, hay videos que vi ayer, en el día, sí vi. Bastante exitosa la movilización en el día de ayer. No, de eso no hay ninguna duda. Acá marcharon más de 5.000 personas. Así es, sí. Y bueno, en ese sentido, yo creo que el movimiento, el tronco, digamos, de lo social o del estallido social también viene de la mano de lo que fue la experiencia del 2018. En el caso educación, que se activó precisamente el movimiento feminista en universidades. Y también para atrás, digamos, tenemos el tema medioambiental. Hablan, digamos, de quienes no son escuchados. También hay casos de defensa de adultos mayores o de niños. Es muy importante ese ámbito, digamos, de la sociedad civil que está activa, es un foco en ebullición. Y por eso, digamos, como tirando una crítica, se publicaron 2 libros recientemente, gente que no lo vio venir, como te comentaba fuera de audio. Sí. El libro de Carlos Peña, digamos, Pensar el malestar, y el de Tirón y Desborde, en donde precisamente no solo tienen que ver estas demandas por un tema económico también. Ojo que hay muchas demandas que también tienen que ver con esto, con temas por ejemplo, de género, teoría de género, tienen que ver con cómo se repiensa una vez más no solo la economía, sino que incluso el modelo en concreto, pero no en sentido de crecimiento, sino que en desarrollo, en calidad de vida. Un fenómeno muy interesante, por ejemplo, hablan ciertos especialistas de que hoy en día, por ejemplo, los jóvenes, aunque le ofrezcan profesionales, le ofrezcan mayor sueldo, ellos son capaces de sacrificar ese mayor sueldo por tener, por ejemplo, más vacaciones o más rato con la familia, sí, o incluso entrar tarde al no lo han visualizado, porque claro, o sea, todas las críticas que se hacen, incluso desde el senador Alamán, parten precisamente echándole la culpa a lo que fue la concertación, a que la firma hoy en día, la Constitución del 80 sería la de Lagos y sería la de Heraldo Muñoz. Muchos jóvenes nacieron de los que están reclamando hoy en día el año 97, 98, o sea, tenían, ¿cuántos? 7 años a la época de que se firmó esa Constitución, y hoy en día quieren una Constitución distinta. Por lo tanto, esa fractura generacional de decir, no, esta Constitución no es la de Pinochet, sino que es la de Lagos, tampoco es una crítica que tiene mucho peso, porque finalmente lo que quiere el ciudadano es darse una nueva Constitución en base, principalmente jóvenes, para tener, digamos, la posibilidad de generar ellos mismos lo que finalmente va a ser el pacto social y político de los próximos 30 años. Eso desde el punto de vista generacional, y así, incluir varias materias que precisamente han estado años y años, digamos, dando bote ahí, y por eso también es un tema que es no menor, la idea de que la gente no cree tanto esto de que rechazar para reformar, porque finalmente hubo 30 años donde pudieron haber hecho esas reformas y no se hicieron. Por lo tanto, no dan garantías tampoco que rechazando, digamos, puedan reformarla en el futuro. Yo creo que a regañadientes incluso aprobaron la paridad. Hubo abstención de toda la UDI en este caso para digamos, para el voto femenino, por lo inclusive tanto, la diputada por Magallanes, Sandra Mann.
También se inclusive la abstuvo. diputada. Entonces, con cosas así como prometiendo, por ejemplo, que hayan temas feministas en la Constitución, cuando estuvieron a regañadientes aprobando un tema de paridad, claramente no dan garantía, y para atrás, digamos, mucho menos. Entonces, es un tema que es no menor. Sí, la moneda se va a mover claramente respecto del coronavirus y la gran crisis con la que parte la semana, porque el petróleo se fue para abajo, al piso, se habla de que va a bajar el valor del precio del cobre, va a bajar el valor del peso chileno, se va a mover ahí. Y ya escuchábamos al ministro Mañalich diciendo que él está preocupado por el plebiscito respecto del coronavirus. Anoche, uno de los torneos más importantes en el circuito del tenis ATP Indian Wells en Estados Unidos se ha suspendido por coronavirus. En Italia se habla de que van a prohibir la salida de los italianos de sus límites, incluso los jugadores. Alexis Sánchez, por ejemplo, no jugaría la primera fecha de las eliminatorias porque no podría salir de la Lombardía. Entonces hay muchas cuestiones que están avanzando así a rápido andar. Y lo que hace algunos días uno escuchaba a las voces más criteriosas diciendo: no se alarmen tanto, esto es un virus más, hay otras enfermedades que matan mucho más gente, como la influenza, pero hay porcentajes también que uno ve y dice: vaya, a ver, ¿qué se nos viene? Es bastante misterioso también todo esto. Sí, respecto a eso, bueno, hay teorías más o menos conspirativas que no es el caso, digamos, mencionar, pero también solo como referencia, así como una pasadita rápida de lo que he escuchado. Bueno, está en plena guerra comercial China-Estados Unidos. Sí. Bueno, un tema que tiene que verse. Lo segundo, el tema también de que ahora están hablando, por ejemplo, de cómo prevenir situaciones infecciosas a nivel internacional con la globalización. El tema de, por ejemplo, predecir comportamiento a gran escala con Big Data. También un tema es muy interesante respecto a cuáles son los flujos migratorios y tratar de ver cómo se podría paralizar un caso que sea realmente grave, porque obviamente el coronavirus está por descubrirse, digamos, la gravedad que tiene aún, sí, por el tema del que es altamente contagioso. Pero digamos, la tasa de mortalidad también es bastante baja dentro del tramo de personas con, digamos, que no cumplen no son adultos mayores, digamos. Pero hay un tema interesante ahí también respecto a lo que son los adultos mayores, por ejemplo, acá en Magallanes, que son bastantes. El 19% de la población. El 19% de la población, según cifras del INE, son adultos mayores en Magallanes. Por lo tanto, ahí estaría más que el tema de la mortalidad, estaría el tema si estamos con condiciones como para recibir una cantidad así de población en el hospital clínico o en los CEFAM. Entonces ahí también hay un Yo creo asunto. Yo creo que no, porque tendríamos que prepararnos para eso, digamos, si es que es el foco, porque hay un caso de coronavirus en Puerto Montt que se descubrió creo que fue el jueves o el viernes. Sí. Por lo tanto, evidentemente ahí hay posibilidades de que llegue a la región, y yo creo que lo más probable es que incluso llegue por vía turismo, por barco, digamos, más que incluso por tema de que sea importado desde Italia. Desde Chile, desde Chile mismo, que se diversifique. Pero claro, hay que poner ojo, digamos, la autoridad. Todavía estamos en verano, no entra el pico infeccioso, pero es importante poner ojo. En ningún caso, digamos, tratar de levantar esto como una alarma, como se ha hecho a nivel internacional. Yo creo que también detrás de eso también hay un negocio, el tema de las mascarillas, el alcohol gel, el tema de lo que tiene que ver también con
ser un foco de experimentación, uno no sabe, digamos, es un tema que es bastante complejo y ya caen en ese asunto, pero sí se está haciendo eso, o sea, eso es un hecho que yo lo he escuchado y lo he visto en algunas noticias de que están sacando ese trabajo con Big Data y con gran cantidad de cruces de información respecto a infectados, flujos y de personas y todo eso. Hoy día es más rápido, obviamente, la posibilidad de obtener resultados antes de lo que se obtenían antiguamente. Pues, exacto. como Indian Wells, uno podría decir, vaya, ¿qué va a pasar de aquí a un mes? Porque en un mes se supone que esto va increciendo también. Claro. Ahora, Carla Rubilar dijo, sí o sí, ese es el plebiscito. Sí. Yo creo que además el temor viene por el hecho de que, digamos, para el sector progresista izquierda, le conviene que vote mucha gente. En fondo, la gente que tiende a votar por la derecha, un voto más ahora, quizás la elección de octubre puede ser un camino distinto, porque el foco de infeccioso, digamos, por lo que he escuchado también de médicos, recién para en septiembre, principio de septiembre, terminando el invierno, y ahí vamos a ver, digamos, cómo están, digamos, y se va a cruzar con la influenza y todas las enfermedades respiratorias de invierno y todo lo demás. Sí, así es. Pero, digamos, si uno analiza la cantidad de exportaciones y la influencia que tiene el cobre en el total de las exportaciones, del 30% del Producto Interno Bruto de Chile es cobre, digamos, lo que nosotros obtenemos como país, y de ese 30% creo que el 40% va a China. Ahora, eso involucra que casi un 15% del PIB es, digamos, directamente con China. Sí. Por lo tanto, solo en el ámbito del cobre, porque en fondo igual faltan todo lo otro, que son salmones, frutas, y nuestros principales socios comerciales son Estados Unidos y China. Y lo que yo creo que el gobierno está un poquito lento, no ha puesto el acelerador, es el tema de que incluso algunos hablan de que podría haber un efecto muy potente en todas las economías latinoamericanas por esto, por los estallidos sociales, y yo no veo una agenda económica muy potente de buscar inversión extranjera, porque acá en Chile ya yo creo que el frenazo vino incluso desde la CPC, la SOFOFA, ya no quieren más o menos tratar de generar un movimiento económico importante.
parece, por lo menos lo que yo veo a nivel central, no sé si acá en la región, pero lo que he visto en noticias, y digamos, a pesar de eso igual seguimos creciendo, pero muy poquito, el 1%. 1,2, 1,3. 1,2, 1,3, pero yo no veo del gobierno tratar de buscar inversión extranjera, activar sus embajadas, sus cancilleres, mandando 100 diplomáticos expertos en economía que vayan a hablar a otros países tratando de que los empresarios vengan a Chile e inviertan, porque finalmente el país necesita inversión, y digamos acá nosotros estamos un poquito protegidos, la región, porque el 30% de nuestro PIB digamos, viene del sector público, digamos, el trabajo también viene desde el punto de vista del sector público. Tampoco sería interesante ver, sería interesante ver también desde el punto de vista de los proyectos de inversión en la región. Nuestro gran alimento en este sentido como regiones también es la inversión pública, principalmente en desarrollo de carreteras, construcción, desde el punto de vista del Estado. Y ahí yo no veo, digamos, el gobierno poniendo el acelerador, sino que está enfocado netamente en este tema del control del orden público, y no veo, digamos, algo contundente desde el punto de vista económico también. ¿Cómo se viene, para terminar, Rodolfo, esta semana? ¿Cómo ves el factor Piñera la semana pasada? Igual influyó en cómo reaccionaran los medios, la gente, hasta las movilizaciones del fin de semana, creo yo. Acuérdate que el día lunes nosotros estábamos terminando y se estaba presentando el proyecto de ley Gabriela. Así es. Con el error no forzado, por decirlo de alguna forma, del presidente, después otros durante la semana. Tuvo dos errores que le costaron un poco caro al gobierno la semana pasada. Así es. Y los terminó de rematar con las declaraciones que dio también, digamos, las explicaciones que dio a raíz de ese mismo discurso. Lo que sí yo creo que enmendó con dos medidas importantes, siendo justo. Me parece muy interesante el tema del registro de deudores de pensión alimenticia, sí, que va a ser un proyecto de ley que van a tratar de instalar. Porque yo creo que es importante ese tema. Es un tema de que gran parte de las mujeres hoy en día sufren violencia económica. Yo en mi profesión lo veo, digamos, de que no pagan, por ejemplo, los las papás pensiones de alimentos, sí, o incluso no pueden, ¿no?, salir. No conozco el detalle del proyecto, parece pero que sí, ayer estuve leyendo. Sí, pero es muy interesante ese tema, digamos, sí, por efectos de que incluso para salir de un hogar, una mujer que ha sido víctima de violencia intrafamiliar también lo piensa dos veces por el tema de los hijos, si es que no tiene profesión, y digamos se le hace mucho más complejo. Por lo tanto es una medida interesante. Pero claramente tratar de dar una señal el mismo día 8M, digamos, es un poquito tarde. Yo creo que lo podría haber dado el día anterior quizás, y podría haber tenido algún efecto, digamos, pero el mismo día se ve como un poquito oportunista. Es un tema que podrían haberlo recalcado o volver a mencionarlo, digamos, en un discurso un poquito más amplio el mismo 8. O incluso el mismo día de la promulgación de la ley Gabriela, digamos, podría haber hecho esa actividad, digamos. Se hubiera visto mucho mejor. ¿Y el otro acierto? Respecto a lo mismo, el tema de los tobilleras también electrónicas, sí, el tema de la violencia. Para que no haya acercamiento, para que se cumpla efectivamente el alejamiento desde los que digamos atentan contra la mujer, y hay un tema de violencia intrafamiliar. Son dos medidas muy interesantes que podrían, digamos, ayudar, digamos, al gobierno a salir con este tema de lo que puede ocurrir también hoy en día. O sea, escuché también la noticia que ya hay muchas barricadas en la mañana, sí, en Santiago, por lo tanto es un tema bastante conflictivo. Rodolfo Saldivia, y el primer café político de la semana. Muchas gracias, Rodolfo. No, a ti, Mauricio. Buena semana igual. Vale. Que estés muy bien. Pausa y conversamos con la concejala Verónica Aguilar. Oye, hagamos fuego nomás, si no creo que agarre y que